Bueno, bienvenidos a nuestra última sesión de este curso de literatura y filosofía. La semana pasada William les había anunciado que en la medida en que el curso se desarrollara, las presentaciones de los profesores iban a ser mejores cada vez. Y eso no fue el caso de la semana pasada, pero yo estoy convencida de que será el caso esta noche. Tengo el honor grande de presentarles al profesor Rubén Sierra. Él es profesor, fue profesor de la Universidad Nacional hasta hace relativamente poco. Lo conocemos muchos, entre otras cosas, por su trabajo en filosofía analítica y por su trabajo con relaciones entre filosofía y literatura. También lo conocemos mucho por su trabajo con temas de la historia colombiana, pero que vincula, digamos, intereses filosóficos, que vinculan intereses filosóficos. Entonces, pues de nuevo, yo me siento muy contenta de que él esté acá y le agradezco mucho que haya aceptado esta visita, esta invitación. Entonces los dejo con él y gracias. Bueno, posiblemente no. ¿Así sí? Sí. ¿O no? Con la referencia a lo que yo llamo aquí el pacto de Don Quijote. Yo voy a leer en algunas ocasiones algún comentario. Pero trataré de no apresurar mucho la lectura. Dos pasajes de Don Quijote de la Mancha, situados en circunstancias muy disímiles, están unidos por una intención común, insinuada por el propio héroe de la novela. Me refiero a la aventura de la cueva de Montesinos, que se encuentra en la segunda parte, capítulo 23. Siempre voy a referirme más bien 2, 3 o 1, 4. Entonces el primero es la primera parte o la segunda parte del Quijote, en otro capítulo. Me refiero a la aventura de la cueva de Montesinos, 2, 3, 23, y al viaje por las regiones etéreas, cabalgando a Clavireño, que emprende caballero y el caballero su escudero en el 241. La primera aventura, muy comentada por los cervantistas y acotada por el propio autor arábigo de la novela, se refiere a la aventura de la cual Don Quijote es protagonista durante su visita a la cueva y su conversación con Montesinos. Una historia de encantamientos de la que Sancho expresa no creer cosa alguna. Una historia de la que Cervantes ha mantenido a los lectores desconcertados, pues confiesa que no pudo llegar a saber si se trató de un sueño. Recordemos que cuando sacaron a Don Quijote de la cueva, este estaba dormido, o si realmente fue una aventura vivida por su héroe, o si fue una simple ficción del autor arábigo Sire Ahmed Benengeli, como este llegó a afirmarlo en alguna ocasión. En la segunda, el narrador es el escudero, y en ella su autor cuenta a los duques de quienes eran huéspedes de Don Quijote y Sancho su aventura durante el viaje por las esferas siderales, desde donde pudo ver la tierra del tamaño de un grano de mostaza y a los hombres poco mayores que avellanas, porque se vea cuán altos debíamos ir. Entonces agregó:
y poco más adelante dice haberse entretenido a algunos minutos jugando con unas cabritas que vio durante su viaje, las dos verdes, las dos encarnadas, las dos azules y una de mezcla. La historia le hizo expresar su incredulidad a Don Quijote. O Sancho miente o Sancho sueña, dijo. Dos historias de contenidos muy distintos. La una, contada por un hombre de cultura literaria, se sitúa en un ambiente carolingio. La otra, cuyo autor es un hombre rústico que confiesa no saber leer ni escribir, es una escena pastoril. Los dos autores se recriminan por la falta de veracidad de sus relatos, pero cuando Sancho insiste en que el suyo no es mentira sino verdad, Don Quijote le replica: Sancho, pues vos queréis que se os crea lo que habréis visto en el cielo, yo quiero que vos me creáis a mí lo que vi en la cueva de Montesinos. ¿Qué género de pacto es este que propone Don Quijote? Aunque es cierto que Sancho estaba mintiendo, y ya lo habíamos conocido en esta actitud en otros momentos de la historia, no era este el caso de Don Quijote. Don Quijote transfiguraba el mundo en una transfiguración que estaba por fuera de cualquier condición que pudiera aducirse para establecer su verdad o su falsedad, y como consecuencia por fuera también de la verosimilitud de las afirmaciones que sobre ella pudieran emitirse. No fue entonces el pacto que le propuso a Sancho un pacto de falsarios, que tuviese el propósito de seducir como una historia ficticia a un tercero. Por lo demás, Don Quijote siempre confió en Sancho, aun en aquellos momentos en que el escudero trató de engañarlo. El hidalgo manchego reaccionó con confianza frente a las actuaciones de aquel. Cuando Sancho simuló darse los azotes que le ordenó Merlín como condición del desencantamiento de Dulcinea, cuando en uno de los más crueles pasajes de la novela el malicioso escudero le hizo creer al caballero de la triste figura que una campesina cabalgando un pollino era Dulcinea, y aunque fue un momento en que Don Quijote vio la realidad monda y lironda, confió en la palabra de Sancho. En la aventura de Clavileño, Don Quijote, si bien dudó de la veracidad de su escudero, terminó por ceder y le propuso el pacto que recordé. En 241, Cervantes consigna dos reacciones muy diferentes frente al relato de Sancho. Ellas son la de los duques y la del propio Don Quijote. La objeción de los duques está sustentada en la inverosimilitud de que los hechos que narró el escudero pudiesen confirmarse en una contrastación con el de las cosas posibles que constituyen el universo tradicionalmente reconocido por el hombre, que hubiese cabras de colores, lo cual nunca había sido visto por ser humano alguno, que los hombres pudieran ser más grandes que la tierra sobre la cual deambulan, lo que a todas luces es un despropósito, que rechaza el pensamiento racional, pues supone que un pequeño recipiente puede contener cosas de mayor tamaño que el suyo. Don Quijote no hizo estas consideraciones. Toda su concepción del universo estaba fuera del alcance de un razonamiento como el de los duques. En su imaginación, los caballos pueden volar, un solo guerrero puede enfrentarse a todo un batallón de gigantes al que vence de un solo golpe de espada, y todas esas acciones maravillosas que cura y barbero escribieron para echar al juego la biblioteca del hidalgo manchego. La verosimilitud
ha sido un criterio muy recurrido, muy corriente en el juzgamiento de la obra literaria, un criterio que ha servido para que el lector común haga burla de los productos de la imaginación artística. Charles Dickens personifica en tiempos difíciles ese crítico en la figura un tanto grotesca de Thomas Drake, inspector de instrucción pública, para quien solo aquello que pudiera observarse en la realidad podría ser objeto de arte. Lo demás pertenece a la imaginación de la que hay que renunciar. Me refiero a un pasaje en el que le pregunta este personaje a los niños de la escuela que ellos tapizarían las paredes con papel de colgadura ilustrado con caballos. Entonces dijeron que sí. Y él dijo que eso no era posible. Y una niña dijo, bueno, pero la imaginación. Y uno que tenemos que cerrar en la imaginación. ¿Sí? Bueno, esa era la reacción de Don Quijote frente a la narración de Sancho. No tiene el cariz de sometimiento del discurso a su concordancia con la realidad, concordancia que sería el criterio que lo proveería de veracidad, como si se tratara de un enunciado sobre un hecho de la vida cotidiana. Simplemente sabía que el caballo de madera que los debía llevar hasta el gigante Malambruno no había despegado de la tierra, que él no había visto absolutamente nada de lo que contaba su escudero, pero aceptó que, como todas estas cosas y estos tales sucesos, suscitando, van fuera del orden natural, no hay mucho que Sancho diga lo que dice. En la aventura de Clavileño nos encontramos con una alternancia de caracteres en la que Sancho asume el papel del soñador y Don Quijote el del hombre anclado en suelo firme. Ya en 231 nos habíamos topado con este recurso cervantino que busca frustrar la expectativa del lector, quien espera siempre de Don Quijote la transfiguración del mundo real, de lo que en él se da y es compartido por seres que lo habitan en un mismo tiempo y lugar. Es uno de los pasajes más crueles de la novela, pues en él Cervantes no tuvo misericordia con Don Quijote y puso a Sancho a abusar de la confianza que le dio el caballero andante. Se trata del encantamiento de Dulcinea por arte del escudero, cuando este fue enviado por el caballero en busca de aquella a quien se supone conoció Sancho en un viaje al Toboso con la misión de entregarle la carta que le escribió Don Quijote en Sierra Morena, carta que el escudero había olvidado llevar consigo en el momento de su partida. Conociendo la debilidad de Don Quijote y ante el temor de ser descubierta su mentira pasada, Sancho quiso hacerle creer que una aldeana que cabalgaba un borrico era Dulcinea. En todo el pasaje el escudero se comportó como un estupendo titiritero que con una habilidad de maestro manipuló al hidalgo caballero a su antojo, entregándose este sumiso al manejo de los hilos de Sancho. Cito un pasaje. Pues yo te digo, Sancho amigo, dijo Don Quijote, que es tan verdad que son borricos o borricas, como yo soy Don Quijote y tú Sancho Panza. A lo menos a mí tales me parecen. Calle, señor, dijo Sancho, no diga la tal palabra, sino despabile esos ojos y venga a hacer reverencia a la señora de sus pensamientos, que ya llega cerca. Y diciendo esto, se adelantó a recibir a las tres aldeanas y apeándose del rucio, tuvo del cabestro al jumento de una de las tres, e hincando ambas rodillas en el suelo, dijo: reina y princesa y duquesa de la hermosura, vuestra altivez y grandeza sea servida de recibir en su gracia y buen talante al cautivo caballero vuestro,
que aquí está hecho piedra mármol, todo turbado mis impulsos de verse ante vuestra magnífica presencia. Yo soy Sancho Panza, tu escudero, y él es el asenderado caballero Don Quijote de la Mancha, llamado por otro nombre, el caballero de la triste figura. Es la primera vez, así lo recuerda Auerbach, que hay este intercambio en los roles de los dos protagonistas. Sin ser frecuentes, sí van a tener cierta constancia a lo largo de la obra, hasta culminar con la aventura de Clavileño. Pero lo que en este momento me interesa recordar es que ya al final de la primera parte, 1.31, Sancho recibe de Don Quijote una extraordinaria y convincente lección de cómo transfigurar el mundo vulgar en objetos agradables y nobles. Sancho Panza da cuenta en él de su encuentro ficticio. Todo el informe del escudero es una mentira suya, de su encuentro con Dulcinea del Toboso. Es una mentira, pero hay que reconocer que se sitúa en el nivel de lo verosímil, lo que no fue el caso de la historia de Clavileño. Don San Lorenzo era una mujer que por su situación social debió practicar el trabajo rudo como la pinta Sancho, pero Don Quijote hace de ella una dama de abolengo, cuya única ocupación sería la de pensar en su amado y ensartar perlas para su cautivo caballero. Todo el capítulo es un exquisito diálogo entre un hombre malicioso que ve el mundo en su más ruda crudeza y un soñador que lo contempla según sus deseos. Cuando Sancho le informa a Don Quijote que su señora Dulcinea se encontraba cuando él la visitó echando trigo en un corral de su casa, el hidalgo manchego le replicó que los granos de aquel trigo eran granos de perlas tocados por sus manos. Y cuando el escudero le comenta al caballero que la señora de sus pensamientos al entregarle su carta solo dijo con desdén: poned, amigo, esa carta sobre aquel costal, que no la puedo leer hasta que acabe de escribir todo lo que aquí está, Don Quijote lo interpreta como un acto de discreción y de prudencia en espera del momento que le permita leerla con calma. Todo el pasaje es un delicioso contrapunteo entre el mundo vulgar que describe Sancho y el mundo ideal que se representa a Don Quijote. Un pasaje que tuvo como lección un efecto magistral en la conducta futura de Sancho, pues aprendió cómo mostrarle a Don Quijote una realidad que concordara con el mundo de ficción que él acostumbraba a tejer en toda circunstancia propicia a una aventura de las leídas en los libros de caballería, libros que se habían convertido para él en informes fidedignos de lo que era o podía ser el mundo social en que vivía. Los pasajes en que se dan las que he llamado alternancia de caracteres tienen una magia irónica, son verdaderas burlas de Cervantes a las expectativas del lector, como ya insinué, quien en estos casos espera un comportamiento de Don Quijote acorde con su locura. Cuando la realidad se presenta en su desnudez, lo interpreta como maleficios de sus amigos, de sus enemigos, que le convertían los ejércitos en manada de corderos, o las cabezas de gigantes decapitados por su espalda en cueros de vino, y el líquido que de ellos salía no era sangre real, sino el vino de los cueros. Pero observemos que ese juego con el lector de mostrarle en ocasiones un Quijote que ve la realidad libre de las interferencias de su imaginación, en ocasiones, como en la aventura de los batanes, poco necesitaba de la contrafigura de Sancho, como fueron los casos a los que acabo de referirme, de la visita del escudero a la casa de Dulcinea
o cuando el propio Sancho, ya asimilada la elección de Don Quijote, decide convertir una aldeana en una dama de alcurnia, para acomodar la escena a la manera de ver el mundo del caballero manchego. La aventura de los batanes es literariamente, para mí, el más bello episodio de toda la novela. La noche en la espesura del bosque, el ruido acompasado que producían los batanes, la cobardía de Sancho, su poca prudencia para desocupar su cuerpo de los excrementos de un hombre glotón, su ardid para atar las patas de Rocinante y no dejarlo obedecer a las órdenes del jinete, y la ansiedad de Don Quijote para enfrentarse a los gigantes que tanto ruido hacían, le dan un suspenso al relato nunca repetido en la historia del hidalgo. Y luego una humillación que siente el caballero ante una realidad que se le presenta en toda su rudeza, y las burlas de Sancho que hacen salir al ponderado caballero de sus cabales para arremeter con violencia contra el insolente escudero. Paso a la segunda parte, donde quiero referirme a ya un problema muy concreto y muy trabajado por los cervantistas, que es la presencia de Aristóteles, el pensamiento de Aristóteles en la obra de Cervantes. Algunos de ellos prácticamente dicen que quieren interpretarlo todo a partir del pensamiento aristotélico. Otros son más cautos y no lo hacen así. Sobre esto hay una bibliografía no muy extensa, pero muy exquisita. Recuerdo el artículo bastante grande de Jean-Marie Caraballo sobre Cervantes y Aristóteles, que está publicado en los anales cervantinos. El libro de Américo Castro, El pensamiento de Cervantes, el libro de Riley sobre la teoría de la novela de Cervantes. Hay uno bastante extenso y bueno de Forcione, un americano, que trata el problema no solo en el Quijote, sino también en los trabajos de perfiles de Segismunda, donde sí hay más presencia del aristotelismo, llamado aristotelismo en Cervantes. Regresemos después de lo visto al pacto que propone Don Quijote a Sancho. ¿Qué nos deja el cotejo de las dos actitudes que he enunciado frente a la narración de Sancho? La de Don Quijote y la de la duquesa. Para la apreciación de su sentido debemos confrontarla con las cosas que conforman el mundo al cual esa historia parece referirse, a la posibilidad de que lo enunciado pueda realizarse como pretendió argumentar la duquesa. Los dos pasajes de que vengo hablando tienen en la obra de Cervantes una importancia mayor que la de contrastar las mentalidades de los dos protagonistas, que es lo que he hecho hasta ahora. La de Don Quijote, un hidalgo letrado, que ve el mundo a través de su lectura, y la de Sancho, un hombre rústico, aunque ambicioso, que acomoda el mundo a sus experiencias. Creo ver en esos pasajes una posición esencial sobre la idea cervantina de literatura que habría que interpretar desde una concepción que se aparta de la aristotélica aún vigente en su época. Cervantes era un hombre del Renacimiento, culto, bien informado, no obstante la fama que llegó a tener de ingenio lego que él mismo propició.
También sabemos por él que fue un lector voraz. Soy aficionado a leer, aunque sean los papeles rotos de las calles, nos dice en la primera parte, capítulo 9, el capítulo en que ofrece al lector una valiosa serie de claves para la lectura de Don Quijote y sobre todo de notas características de la escritura cervantina. No debe producir extrañeza entonces las huellas de la estética de Aristóteles que se encuentran en sus novelas, pues la poética aristotélica se había divulgado ampliamente en los tiempos en que Cervantes estaba en plena creación literaria y sin duda durante sus años de formación, los de su estancia en Italia. Es un tema que se ha sido estudiado con mucho detalle por grandes cervantistas, ya les cité a Rilke, Caravaggio, Américo Castro, Porción, entre otros. En Italia, donde llegó a finalizar el año de 1569, habiendo permanecido allí hasta septiembre de 1575, se publicaron varios libros sobre la poética aristotélica. Se conoce la admiración que el novelista español cultivó siempre por Torcuato Tasso y, teniendo en cuenta la prolongada estancia en Italia, debe suponerse que conocía la lengua italiana, datos que pueden sustentar la afirmación de que leyó los libros sobre poética del autor de la Jerusalén libertada, inspirados en Aristóteles, en especial el discurso sobre el poema heroico. Hay un trabajo de un hispanista americano, Daniel Eisenberger, que él prácticamente lo que busca en ese artículo es demostrar que sí, que él leyó a estos libros de Torcuato Tasso. Se sabe también que tuvo relaciones personales con colegas italianos de quienes debió recibir información sobre los libros o sobre las teorías del pensamiento del estadista. Su conocimiento de la poética aristotélica puede rastrearse además sin dificultades en sus novelas. En Don Quijote hay varios pasajes donde se encuentran huellas del pensamiento del estadista. Uno en especial hace gala de ese conocimiento. Está localizado al comienzo de la segunda parte, en el capítulo 3, donde el bachiller Sansón Carrasco reproduce frases casi textuales de la poética. Les voy a leer y luego miramos el texto de Aristóteles. Así es, replicó Sansón Carrasco, pero una cosa, es escribir como poeta y otro como historiador. El poeta puede contar o cantar cosas no como fueron, sino como debían ser, y el historiador las ha de escribir no como debían ser, sino como fueron, sin añadir ni quitar a la verdad cosa alguna. A este pasaje se le pueden agregar otros que han servido a algunos de los más célebres cervantistas del siglo XX como base para sostener el aristotelismo de Cervantes, tanto el que se manifiesta en el Quijote como, mucho más evidente, el que puede observarse en los trabajos de Persiles y Sigismunda. Además del pasaje citado de Sansón Carrasco, muy comentado ha sido también el diálogo entre el canónigo de Toledo y el cura, al finalizar la primera parte, cuando encerrado en una jaula tirada por bueyes, he llevado a Don Quijote de vuelta a su aldea. Diálogo en el que los dos hombres de iglesia se explayan en sus críticas a los libros de caballería y exponen sus ideas relativas a la nueva comedia española y en general a la creación literaria. Un breve tratado de poética inserto al finalizar la primera parte del libro, prácticamente ese diálogo. Y se recuerda a veces
los elogios que cura en el escrutinio de la biblioteca de Don Quijote hizo de Tirano el Blanco, la novela, por el realismo que se observa en esta novela. Digo verdad, señor compadre, que por su estilo es este el mejor libro del mundo. Aquí comen los caballeros y duermen y mueren en sus cámaras y hacen testamento antes de su muerte, con otras cosas de que todos los demás libros de este género carecen. Es en síntesis un tema que ha consumido mucha tinta y papel por parte de los cervantistas, en el que por lo demás, fuera de constatar el conocimiento que Cervantes tenía de la estética del filósofo griego, prevalecen las conjeturas sobre las intenciones y animó al autor a incluirlas en sus novelas. Entre los problemas que aún quedan por aclarar está el de la fuente en que el ingenio español bebió el pensamiento aristotélico. ¿De dónde obtuvo Cervantes ese conocimiento? Ya me referí hace un momento a Torcuato Tasso, quien escribió varios textos sobre la poética aristotélica que Cervantes pudo haber conocido en Italia. También es posible que ese conocimiento lo hubiera obtenido de otros preceptistas italianos, o quizás de conversaciones y otros medios de información directa, pues Aristóteles, después del Concilio de Trento, llegó a ser un autor muy conocido tanto en Italia como en España. El Concilio de Trento prácticamente canonizó a Aristóteles. Pero lo que puede afirmarse sin temor a la equivocación, no conozco a nadie que se haya atrevido a ello, es que conoció la filosofía antigua poética del humanista español Alonso López Pinciano, publicada en 1596, es decir, 8 años antes que apareciera la primera parte de Don Quijote de la Mancha, obra, la filosofía antigua poética, que llegó a ser muy conocida en España. Antes de la obra del Pinciano, no se había escrito nada sobre Aristóteles en la península ibérica, y se podía decir que se desconocía la poética. La poética fue traducida al español mucho después. Se trata de un comentario de López Pinciano a manera de diálogo muy amplio y muy preciso sobre la poética aristotélica, un libro que ejerció mucha influencia en su momento, pero estos son problemas que competen a la filología, en los que no me voy a detener. Solo me interesa señalar las posibles fuentes, me interesaba señalar las posibles fuentes que manejó Cervantes. No es el estudio pormenorizado del pensamiento de Aristóteles en la obra de Cervantes, en especial en el Quijote, lo que me interesa ahora. Ciertamente, esa presencia es un punto de partida para mis propósitos, que para el presente caso se reduce a señalar pasajes cervantinos en los que podemos detectar ecos de Aristóteles. Mi intención es la de averiguar hasta dónde esos conocimientos del filósofo griego que aparecen en el novelista español constituyen un elemento fundamental de su propio pensamiento poético. Para mis consideraciones siguientes considero esencial el pasaje de Aristóteles donde más clara y sucintamente trata el problema que me interesa y que fue sin duda el que tuvo presente el bachiller Sansón Carrasco, que leí en el juicio que hace poco recordé. Lo leo, no obstante ser un texto muy divulgado. Dice Aristóteles: y también resulta claro, por lo expuesto, que no corresponde al poeta decir lo que ha sucedido, sino lo que podría suceder. Fue lo que repitió Sansón Carrasco, esto es, lo posible según la verosimilitud o la necesidad. En efecto, el historiador y el poeta no se diferencian por decir las cosas en verso o en prosa,
pues sería posible versificar las obras de Heródoto y no serían menos historia en verso que en prosa. La diferencia está en que uno dice lo que ha sucedido y el otro lo que podría suceder. Por eso mismo la poesía es más filosófica y elevada que la historia, pues la poesía dice más bien lo general y la historia lo particular. En general, a qué tipo de hombres les corresponde decir o hacer tales o cuales cosas verosímil o necesariamente, que es a lo que tiende la poesía, aunque luego ponga nombre a los personajes, y en particular qué hizo o qué le sucedió a Alcibíades. Aristóteles en este pasaje coloca la poesía, sinónimo en realidad de creación literaria, dentro del campo del conocimiento a un nivel superior del histórico, por ser este último un conocimiento de hechos particulares. El poético, en cambio, se acerca por su universalidad a la filosofía, lo que permite analogar la obra de arte en general a lo que es una función proposicional, pues el universo de sentido de un poema épico o una obra de teatro lo constituyen todos aquellos acontecimientos cuya forma estaría representada en ese símbolo de ficción poética, es decir, lo que es posible y no solo lo que es o haya sido en algún momento de la historia humana. Y aunque en cuanto al conocimiento debe estar en una relación mimética con las cosas del mundo, no necesariamente debe entenderse esa mimesis como copia de los gestos sensibles, sino como un libre enfoque de la realidad, o si se quiere, como ficción pura, sin atender a detalles o accidentes particulares. Por esto la importancia que en esta estética tienen los conceptos de verosimilitud y de probabilidad. Esta posición que permite entender a la literatura como forma de conocimiento encuentra partidarios entre los escritores de literatura, aún en algunos que consideran a la mentira como la naturaleza propia de la obra de ficción. En la época moderna, es la posición que sostiene Mario Vargas Llosa, se podría agregar a Nabokov y a Oscar Wilde, para quien la mentira es el sustento de la novela, pero también es un medio de dar a conocer la verdad del mundo social. Puede decirse entonces que es la tiranía de Aristóteles que alcanzó a dominar sobre el pensamiento poético. Aristóteles, por ejemplo, influido, como lo observé hace poco, por López Cristiano, se sirve de la teoría aristotélica para establecer el vínculo a partir del concepto de posibilidad entre el mundo de la ficción e imaginación y el mundo de los hechos reales. Concepto que, por otra parte, que utilizó para tomar distancia frente a los fantasiosos libros de caballería. Sería la conclusión final que puede sacarse de los textos desperdigados en las obras de Cervantes, en que si bien el relato de ficción se coloca en una esfera distinta a la del relato estrictamente histórico, no por ello aquel deja de participar de la verdad, aunque ésta haya que situarse en el campo de lo posible y no en el de lo histórico, de lo meramente circunstancial. Regresemos a Don Quijote. Alonso Quijano era un hidalgo de provincia, con muy poco conocimiento directo del mundo. La personalidad con que Cervantes lo proyectó a la mamá, esto es, la personalidad de Don Quijote, una personalidad totalmente extraña a su mundo histórico, la adquiere a través de la lectura. Entra entonces a reconstruir, para adaptarlo a su nueva personalidad, el mundo
en que suponía vivieron los héroes de la novela de caballería, que por lo demás fueron también construcciones arbitrarias de la sociedad que ocurrió. Para esta tarea procedió a transfigurar su propio mundo. Ahora las ventas eran castillos, los molinos de viento gigantes, los rebaños de corderos ejércitos, etc. A modificar, esto me interesa más, a modificar también la manera de administrar justicia, un sistema suyo más acorde a épocas pasadas en las que la caballería era una institución vigente que no estaba regida por códigos promulgados por un Estado. Es, tal como lo retrata la novela, una mentalidad esencialmente medieval, que piensa con los mismos códigos con que pensaron los hombres del medioevo. El hombre medieval tuvo una marcada tendencia a lo extraordinario, a no someterse a la tiranía del realismo. La pintura fue esencialmente simbólica, la pintura y la escultura, sin importarle los parecidos externos de las imágenes, así se tratara de retratos. Creó un bestiario eminentemente fantástico. Su literatura y su arte están llenos de hechos que contravienen la ley física, tanto los relatos sagrados, las vidas de santos, que era una literatura popular, como los profanos, las vidas de los caballeros. San Jorge, comienzos de la Edad, mitad caballero, mitad santo, es un ejemplo magistral, un guerrero, un despacedor de tuertos que se enfrenta a un dragón como Don Quijote de los Leones en defensa de la doncella amenazada por el monstruo, o aquel santo, mucho más de este relato. Afortunadamente no recordé cuál era el santo, tuve que buscarlo en la leyenda dorada. Sí. O aquel otro santo que después de ser decapitado humildemente se agachó, tomó en sus manos la cabeza que rodaba por el suelo, la besó y volvió a ponérsela sobre sus hombros. El Renacimiento reaccionó contra el arte de narrar, pues por medio de la palabra o de la pintura, del hombre del medioevo. Quiso ser fiel a la naturaleza, a someterse a sus leyes en la interpretación artística que hace de ella, aunque, y en esto también se tenía los preceptos de Aristóteles, buscaba la perfección de la imagen, difícil, si no imposible, de encontrar en el mundo real. Aunque hombre del Renacimiento, he de observar que Cervantes es un escritor moderno, el primer novelista moderno que se sitúa más acá de su propia época. Es hecho un juicio que ha hecho carrera entre los teóricos de la literatura y los estudiosos de su obra. Me limitaré a señalar, a propósito de la anterior observación, algunos aspectos generales. Son varias las notas que pueden esgrimirse para sustentar una afirmación como la que he hecho. Solo quiero recordar tres. En primer lugar, la ambigüedad con que Cervantes mantiene al lector en un permanente estado de perplejidad. Es una característica esencialmente moderna. Ya desde el comienzo, desde el capítulo 9 de la primera parte, surge la primera y esencial ambigüedad. Cervantes no es el verdadero autor de la historia del ingenioso hidalgo de la Mancha, sino un escritor moro, Cide Hamete Benengeli, y por lo tanto se tiene el derecho a dudar de la veracidad de las hazañas que se cuentan en el libro que está leyendo el desocupado lector, pues nos dice: los moros son mentirosos, de quienes, cito, no se podía esperar verdad alguna,
porque todos son empelecadores, falsarios y quimeristas. También es cierto que no ahorró elogios para el historiador arábigo, curioso y puntual, sabio y atentado historiador, flor de los historiadores, son algunos de los epítetos que le da. Como provocadoramente ambiguas son algunas situaciones de que trata la novela, en especial la aventura de la cueva de Montesinos. Como es moderna la ironía, quizá la ambigüedad podríamos vérsela como una consecuencia de esta última, que ya desde el prólogo a la primera parte del Quijote anima toda la obra, un prólogo que podemos leer como una burla de ciertos hábitos de los escritores de su tiempo, la falsa erudición, la adjetivación desmesurada, aunque también en ese prólogo deja de deslizar algunas de las intenciones que lo animaron a escribir el libro. Y finalmente, la conciencia de escritor, presente en todo momento, que lo lleva a reflexiones continuas sobre